Gracias por estar una vez más en Cuba Encuentro con la Memoria. Seguimos nuestro ciclo de hombres libres contra bandidos. Nuestra entrevista de hoy es muy fuerte en términos espirituales. Es la expresión o una de las expresiones más genuinas de la lucha del pueblo cubano contra el régimen totalitario de Fidel y Raúl Castro. Nuestro invitado esta tarde, de este día, es Raúl García, conocido por sus amigos como el Quechole. Era apenas un niño cuando se unió a los grupos guerrilleros que operaban en las montañas del Escambray. Pero dejemos que sea el Quechole, como le decimos sus compañeros de presidio, quien nos relate su historia, quien nos cuente qué pasó, por qué lo hizo y cuáles fueron los resultados de ese proceso de confrontación contra la dictadura. Raúl, gracias por estar acá. Gracias a ustedes y como siempre agradeciéndole todo esto, ¿no? Es importante, Quechole, recoger el pasado, presentárselo al pueblo de Cuba de hoy y de mañana. Es muy importante. Quechole, cuando triunfa la revolución, el discurso de la revolución y particularmente el dictador en jefe fue de que ellos iban a sacar a los pobres de la pobreza, de que iban a instaurar un proceso de justicia social intenso que abarcara a toda la sociedad. Y enfatizaron que los más sacrificados eran los campesinos. Tú y tu familia eran campesinos. Vivían pudiéramos decir, en el corazón de las montañas del Escambray, en la provincia de Las Villas. ¿Por qué ustedes enfrentan a ese gobierno? ¿Qué los motiva a un gobierno que decía que iba a resolver los problemas de los campesinos a confrontarlo? Ok, bueno, primero no somos en sí del centro del Escambray, somos de Guasimal, de Santi Espíritu, de Trinidad de Santi Espíritu. Cuando triunfó la revolución yo tenía 13 años, entonces empieza la cosa, el abuelo mío tenía dos fincas, Melones, que fue donde caímos presos del combate, y La Candelaria, estaban pegadas, divididas por un callejón. Entonces mi papá, me lleva en el camión, pero él llega hasta un lugar, eso fue en pleno 59, yo te diría que, antes de desaparecer, sí, antes de octubre, antes de desaparecer, el lío de Camilo, la chiveta aquella. Entonces, un tío mío parece que vio a Antero Orellana, uno que ve en la zona, con una pila de muchachos, todavía usaban el Springfield y cosas así, y le dice: Coco, no vayas para La Candelaria porque ya está Antero trazando una casa para vivir ahí. Y ¿quién era Antero? Antero era un guajiro de ahí, vago de toda una vida, que todo el mundo le mató. Mi abuelo le mataba el hambre ahí, con una varita de pescar siempre a la orilla del río, dejaba las puertas abiertas, y todo, un grupito de descarados, eso bien. Pero con unos muchachos. Entonces, mi papá, nosotros le decíamos Coco, y todo el mundo. ¿Cómo se llamaba tu padre? Policarpo García, de Guasimán, Policarpo García. Y entonces, dice: no, está bien, yo no voy, ve por tal lado, no vayas por ahí que te vas a buscar problemas con Antero. Entonces, no, está bien. Y dice: ¿qué estará haciendo el Antero? Entonces se le fue al hermano de él para que no cayera que iba al lugar. Y fue. Y él le dice cuando se para, yo voy montado atrás en el caballo de él. Ya yo había cumplido los 13 años, yo cumplí los 13 en marzo del 59. Y entonces dice el Antero: ¿qué está pasando aquí? Dice a todos los muchachos que, mira, este no se ha enterado que ha llegado la revolución aquí, y se tira y dice: el que no se ha enterado que llegué yo aquí eres tú. Y por ahí empezó a picar de todo. Y él: Coco, da para atrás que te van a tirar todos los muchachos con Springfield y Gala. Bueno, y ahí nos mudamos, vivimos en el pueblecito de Guasimán, nos mudamos para ir para la finca. Aquello fue terrible. La historia de la casita esa que se formó, cómo se formó, viviendo ahí hasta que después... O sea, el Antero creó una especie de foco de desestabilización y de problemas en la zona. Exacto, ya a quitar las tierras, los difundiste y la abuelo mío no era. Pero por supuesto que con orden del gobierno, o eso fue una acción voluntaria. No, eso es ya, estaban en el frente de la reforma agraria, todo eso lo estaban autorizando y martirizando a la gente, y como no había nada comunistas así en la familia, pues había que hacerse. ¿Y cuándo empieza tu padre, en primer lugar, a ayudar a los grupos alzados, y cuándo se forman estos grupos? Ok, eso ahí entonces ya nos mudamos ahí, ya estamos viviendo en La Candelaria, pegado a la de otra Melones. Entonces ya viene la primera limpia, el Escambray, ya que había pocas guerrillas por la zona, ya viene el 60, el 61, final del 61, entonces ya hay guerrillas por ahí. Cuando Maro incluso no era ni jefe de guerrilla. Maro Borges. Maro Borges, cuando era un segundo, no me acuerdo, de Valdivia, pasaban por ahí. Más o menos aquello era un cruce, todavía igual no se establecían las guerrillas ahí.
Y ya después caí, finales del 61, 62, hasta el 63, ya ahí, Mauro, que estaba por la zona, caí ahí. Y estaba ahí siempre. Y nosotros, bueno, yo arrebatado por estar siempre con la guerrilla. ¿Y tu familia ayudaba a los alzados? Sí, ¿Eran colaboradores? Sí, sí, cómo no. Sí. ¿Y cómo te incorporas a la guerrilla? Ya vamos directamente a tu caso. Ya, bueno, pues se forma, yo me incorporo dentro de un cerco un día. ¿Cómo haces? ¿Cómo fue? Nada, echan un cerco, nos denuncian dos, que Juan Meneses y Chichi Cárdenas. También está involucrado Eugenio Muro, otro de Guatemala por allá. Y hacen la denuncia y se amaneció cercado. Entonces ahí, eso es pegado ahí en mi casa, ahí es pegado en mi casa. Se forma, ya, ahí se forma un combate inmenso, ahí murió, los nuestros murieron 11. No, pero antes de llegar al combate, antes de llegar a ese combate tan cruento que tengo el privilegio de conocerlo porque hemos conversado al respecto en varias ocasiones. Pero antes de llegar al combate, ¿cómo tú te incorporas a la guerrilla? ¿Fue en ese mismo momento que tú te incorporas a la guerrilla? Ya yo estaba, tú sabes, éramos colaboradores, servíamos de práctico, cosas que a veces muchas cosas ni mi papá lo sabía. Yo con Juan Meneses, el que estaba infiltrado, que él no fue inicialmente metido en la guerrilla como vejedor, sino que lo cogían y lo apretaban y se acobardaba y se ponía a trabajar con ellos. Y entonces yo salía con él de práctico y a veces estaba siempre ahí, un día aquí, buscando esto, buscando medicina y fulano que mandó unas balas y en eso estábamos. Y muchas veces hasta escondido en paz, que yo eso de que tengo contra los comunistas se lo debo agradecer a mi padre, de verdad. Y en estos días me he acordado tanto de él, porque él sí desde chiquito nos metió y él lo criticaba. Los educó, los instruyó. Sí, no. A él los criticaron por meter la guerrilla en la finca. Y le decían, pero tú estás loco, meter la guerrilla en la finca. Gente que no eran comunistas, bueno, los comunistas no se lo podía decir. Y él decía, bueno, mira, nadie quiere que le mate un hermano, un hijo, y mucho menos un hijo. Pero si nadie hace nada, si todo el mundo no hace eso, entonces vamos a meternos milicianos y a luchar a favor de Dios, porque la lucha es la lucha. Entonces, Raúl, ¿y cómo? Descríbele a las personas que van a ver esta conversación, ¿cuáles son las funciones de un práctico? ¿Cuáles son las funciones de un colaborador? Para después de ir específicamente al momento en que acampan en la finca de tus padres los guerrilleros. Ok, el colaborador es la vida de la guerrilla. Es el que te da el alimento, el que avisa, el que está siempre al tanto de todo, consigue los enlaces que traigan cosas y tú se las divides. Y a veces siempre no son todos los que van de los colaboradores, siempre hay uno que es el que se encarga de recoger y llevarla, porque en grupo no se puede hacer eso. Hay un contacto único principal. Exacto. Y entonces el práctico era que, por ejemplo, la guerrilla estaba en un lugar determinado y había que ir, por ejemplo, a Maro de ahí a 2 días al segundo día de que nos fuimos nosotros, él tenía que estar en el Escambray. Entonces de ahí viene un práctico, lo lleva, buscar los lugares de menos peligro, por dónde pasar, se hacía un recorrido el día antes, si había chance, porque a veces había que salir a lo que fuera, ¿no? Y entonces eran dos enlaces muy buenos. El práctico era también, un hombre práctico en el monte vale mucho. Aunque en la guerrilla a veces había hombres que no necesitaban práctico, había hombres que pasaban por un lugar una vez, y ya eso era una foto y no fallaba. Pechola, hay situaciones que realmente a uno le llaman la atención, y es que el número grande de miembros de una familia que participaron en las guerrillas. O sea, había guerrillas que estaban integradas por 2, 3 hermanos. ¿Cómo no? Bueno, el caso de Mauro Borges, por ejemplo. Sí, el día del combate donde caímos heridos, Maro tenía a Elías, que tú lo conociste, cocido de tiro, y Ismael, que lo matan entre Elías y yo, estábamos los dos ahí, bravísimos muchachos por ahí, lo matan. Habían 3 primos hermanos de los Pérez de ahí, de Vuelta al Libro por ahí. ¿Y había algún latifundista entre estas personas? Latifundista que yo sepa, no, ahí no lo había. Si no creo, todo era de verdad campesino. 2 hermanos, Emerio Palmero, bravísimo, eso de Pelayo, un lugar que hay Pelayo que se llama para allá. Ibrahim, que fue el que encuentran muerto después por la saura y por un puerco que cogió un pedazo de brazo. Eso me lo vas a contar ahora. Y entonces, sí, como no, habían familias, siempre trataban a veces de separar un poco la familia. Pero Maro nunca se separó de los sus hermanos. Y él y Elías eran 2 hermanos muy identificados.
Por ejemplo, Maro se acostaba cuando había chance de tirarse en una hamaca y Elías venía corriendo, ¡prum! Y se tiraba arriba de la hamaca. Le decía la milicia, cualquier cosa. Para fastidiar ahí. Porque eran dos muchachos. Maro era joven, Maro tendría 23 años. Elías tenía la edad tuya. Elías de mi edad, 17, casi unos meses más. Y así, pero muy... ¿Cuándo es que entras a compartir con la guerrilla que están acampados en la finca de tu padre? ¿Cómo se llama la finca? La Candelaria era el campamento, pero Melones fue donde fue el combate. Que Melones lo divide en un callejón nada más. Y ya pasabas de la Candelaria a Melones, pues a través de un callejón. Pero tú estás en la Candelaria con ellos. Era donde vivíamos nosotros, la casa nosotros estaba en la Candelaria. Y ellos estaban en la Candelaria. El campamento estaba en la Candelaria. Y tú entras, haces contacto con los alzados, se produce el cerco. Vamos a empezar el relato hoy desde cero, con todos los detalles que tú recuerdes y con todos los nombres de las personas que cayeron o fueron apresadas en ese combate. Sí, estábamos en la Candelaria, ¿no? Era donde estábamos, que era la finca de la Bolomí, la casa de nosotros estaba ahí. Y entonces ahí ya te digo, esa madrugada yo vine por la casa, me quedé y amaneció cercado, temprano. Viene el hermano mío mayor que no lo cogen preso, fue el único que se escapó de la familia que no lo cogieran preso, y avisar. Pero ya mi papá se había dado cuenta que estaba un cerco. Y fuimos, le avisamos. Cuando él llega allá al campamento a avisar, ya todo el mundo estaba en línea porque el cerco lo tiraron, un cerco en silencio totalmente. Y había uno, Emerio, era el que estaba haciendo posta, Emerio Palmero, que lo fusilan después con Maro, cuando el hombre de Maicenicú. Y entonces ya estaba todo el mundo en posición porque para si subían, pero ellos que estaban tirando el cerco, no venía Peine, el cerco es mío, ellos lo veían todo. Y fue tu padre quien le avisa a los alzados que está el cerco. Exacto, está el cerco y tirado. Entonces, bueno, pues ahí... ¿Y tú estabas allá dentro con esa guerrilla en ese momento? Sí, ¿cómo empieza el combate? 21. Eran 21. 21. Bueno, el combate, ya entonces empezamos, yo me conocía la finca mano a mano y había otro de Guasimal, pero conocía de Melones para allá, pero para acá él no estaba muy perto, que es Luis Manuel, que lo fusilan también junto con Maro. Y de Juan Rodríguez, un lugar ahí de Guasimal. Y entonces ya a coger, él me decía, ¿cuál callo de monte es más tupido aquí, más largo? Y le decía, tal, vamos para acá. Entonces, fuimos al cerco. Entonces Maro me dice, vamos al cerco. Y se queda la gente. Y cuando ¿qué cosa quiere decir vamos al cerco? A ver qué es lo que hay en el cerco, porque ellos están haciendo una trincherita y hablando los americanos. Le decía, pues sí, los milicianos. Los milicianos. Y con los FAL y las cosas recostadas de matica, dice Maro, con una flecha nos vamos ahora en este momento. Si vaya, si él y yo hubiéramos ido para irnos, lo cogían porque estaban hablando como si nada. Y entonces viró para acá, entonces le habló a la gente, lo reunió, porque él era de cuando lo sorprendían. No dejarte, porque si te descubren y estás en un encuentro con ellos, refuerzan el cerco y después hay que salir con... Y si te fajas 2 o 3 veces en el día, te quedaste sin parque prácticamente. Entonces vas a romper el cerco por la noche desarmado prácticamente, casi. Y entonces viene y dice, muchachos, hay esto y esto y esto. Están reforzando el cerco así, así. Bueno. Le voy a decir esto para que ustedes decidan. Después no quiero una quejita, que hubiéramos quedado, que hubiéramos ido. Pero tú sabes, cuando Maro era muy muchacho, pero cuando él tenía el carácter, y aquel día él dijo que él hubiera querido haberse ido, pero para no andar con, tú sabes. Y entonces ella creo que aflojó ahí. La tropa dijo que no, que se quedaba. Digo, no, mira, vamos, si podemos seguir escapando aquí, porque había una manigua grande, vamos a escapar. Entonces por la noche ya atacamos y no, bueno, vamos a quedarnos entonces. Y entonces ahí empezamos, camino por aquí, camino por allá. Hasta que eso fue tempranito, a las 7 de la mañana. ¿Y el cerco estrechándose? El cerco sabía ya, porque hay 2 que son del G2 que dijeron cómo eran la cosa. Y cuántos habían, cuántas armas, qué tiempo llevaban ahí, qué tiempo se iban al otro día. Ellos lo que ya sabían el día que se iban, 2 días después se iban y no podían dejarlo salir de ahí, que lo tenían en un lugar bueno ahí para... Y entonces ya llega el mediodía. Y entonces lo que hicimos fue virar para donde mismo estaba el campamento, pero sin pensar que dentro ellos te iban cuadriculando el cerco. Peinaban una parte y dejaban un ala que yo la llamaba, y en esa ala estaba Dreke. El comandante Víctor Dreke. Entonces pasamos de una cerca piña de esa y fuimos a pasar por un lugar, pero no fuimos por ahí, entonces viramos. Entonces, pero se iba caminando sin el descuido, ¿no? Entonces da el alto, ¿alto quién va? Entonces siempre la respuesta, la milicia. Y entonces le digo, cuando Maro está apuntando ya para allá, pues dice, tenía uno en la mirilla. Y entonces digo, Maro, mira la ventana de mi casa.
quedaba así, la ventana de la casa, todos los tiros aquí van a ir para allá, los hicimos para acá, pero van a ir. Dice, concho, ¿verdad que sí? Entonces viramos. Saliendo del monte, ese era un monte que tenía el abuelo mío. ¿Estaban todos juntos o estaban en pequeños cuadrillas? No, juntos no, estábamos como en un abanico en ese momento, cuando nos dan el alto, todo el mundo se preparó para tirar y romper, pero romper por ahí era una cerca de piña, no. Y ahí estaba la comandancia, donde que se pasaba un comandante de eso, lo que había era besetas y ahí no había una metralletica ni nada de eso. Y entonces salimos, al salir ya del montecito ese, hay un limpio grande, eso es a las 12, a la 1 del día ya, en el mes de agosto, un calor tremendo y un sol. Y por ahí no se siente el calor ni el sol en ese momento. Entonces, no hay nada más. El tiro del enemigo. Entonces viene y ya saliendo, bueno, Maro es el primero que tira. Le tira a un muchacho que ellos lo sacan todos los años en esa fecha por internet. El hermano mío me lo enseñó el otro día. Y entonces el primero que cae. Pero como él viene con el R2 así, pero había unos morenones grandes. Había muchos de Pinar del Río y de Oriente. Unas tropas de Oriente ahí que... Y entonces venían... Era gente cujiada con experiencia. Sí, pero no querían morder para adentro del monte. Y entonces el muñequito parece que era valiente y entonces le decían, pero dale, dale. Él iba adelante y le decían, dale que te estás quedando atrás, dale. Y él quería que el muchacho se metiera. Efectivamente, el primero que se metió cuando estaba... ¿Y fue el que murió? Ahí cayó. Maro le coge el R2 y se pone las canadas, pero eso es ya. Rapidísimo. Ya estaba puesto eso. Y cuando él va a tirar él empezó con una pistola, entonces cuando él va a tirar con el R2, tiene un tiro, parece, de los mismos, porque el muchacho viene en posición, ¿no? Y parece que le coge un tiro la carrocería y no, entonces botó el R2, le pasó a medio las cananas, tirado, pero eso es tirado ya, tirado y tirado. Entonces, ¿Y ya está el enemigo tirando ya? No, aquello era ya una mezcla. El peine iba a entrar al monte y nosotros lo esperamos que salieran, que entraran, que iban a entrar. Pero entonces ya el primero que entra es el muchacho ese, los demás venían un poquito. Ya después ahí, aquello fue, y entonces se nos monta el helicóptero arriba también, que no sé cómo se mataron ellos mismos mucho. ¿Hubo un helicóptero allí que le disparó? Un helicóptero, como no. Y después yo estaba con el artillero preso, tú lo conociste, Pedro. Sí, yo conocí al artillero. Pedro, que él tenía un navajazo aquí, porque él parece que era... Ahora, Raúl, este combate que tiene lugar, descríbenos cómo van cayendo los compañeros, cómo van desarrollándose el enfrentamiento, en qué medida la casa de tus padres, de tu familia, que estaba pegada al campo de combate, en qué medida se pueden ellos pues proteger, si es que se pudieron proteger. No, ellos tirados ahí, imagínate, bueno, ahí estaban, que tú los conoces, Romel y Orlando, que están, mi hermano chiquito tenía 11 meses cuando eso, entonces ahí, figúrate, ellos pensando, y una madre con un hijo metido ahí, que le estaría pasando por la cabeza en ese momento. Pero los tiros que podían caer para la casa de nosotros eran de las milicias, porque ya nosotros teníamos la espalda para la casa, veníamos para acá buscando un arroyo y para caer otro monte, pero todo eso es limpio ahí. Y entonces nada, fuimos cayendo. Uno de los primeros que le dan un tiro es el mío del Calcañal, pero a mí no me impidió nada correr y seguir, porque el zapato me chocaba así. Y entonces yo me acuerdo que el ñato de Matanza, un negrito él, dice, en un momento donde llegaron a un callito manigo así, que lo que había dentro era humo, no más lo que salía de ahí, él me habló así, me lo acabó de desprender. Y ya viste, bueno. Y después Elías y yo empezamos el combate separados, pero siempre no se caía. Y terminamos juntos ahí, los dos juntos, sin darse cuenta cómo nos unimos los dos ahí. Y ya fueron matando, los tres primos esos, Pérez Viciedo, cayeron uno al lado del otro pegadito ahí. Por el disparo de la milicia. Sí, entonces después iban cayendo otros, el hermano de Elías y el isleño de Camajoní. Nosotros decíamos, dile, ya yo no me podía parar, ya yo tengo el tiro en el fémur, que ya... Sí, porque a ti te dieron 2 tiros. Sí, el del calcañal que no me que no te afectó. Nada, caminar, nada más que me picó el calcaño así. Y entonces me dan el del fémur, que ahí sí, lo que hacía era arrastrarme, agarrarme los tronquitos, sí, dale, pero pararme ni olvida, no había chance con eso, no podía. Y entonces el isleño Domingo García, de Camajuaní, un guajiro buenísimo, y Pipo, el hermano de Elías, el hermano de Maro, le decían, muchachos, bueno, no se pueden parar. No, sí, pero dale, que nosotros estamos cubriendo. Elías decía, estamos cubriendo la retirada. Elías también estaba herido en ese momento. Elías ya tenía ya una pila de tiros dados. Y después, los últimos chances fue donde le dieron más tiros todavía, porque no estaba tranquilo. Y entonces vienen a buscarnos. Entonces, antes de llegar a nosotros, el isleño, ya el helicóptero estaba dominando la situación. Ya ellos se separaron un poquito, porque hubo un momento que... ¿El helicóptero con qué tiraba? ¿Con una beseta?
una ametralladora, creo que era una beseta, sí. Creo que entonces el isleño, que además bonito, Domingo, le dice a Pipo, a Ismael, el hermano Maro, le dice, él era medio gago, le decía, Pipo, tú y yo con un Garand, cada uno tenía, al helicóptero. Y se arrodillaron los dos y cuando vino, le pasó. Él me contó después cómo fue lo de los tiros del helicóptero en la cárcel de Santa Clara. Él me contó. Y entonces ahí el helicóptero se aleja. Entonces él nos dice que se alejó porque el piloto parece que no quiso meterse más bajito por ahí. Entonces se demoró, porque creo que le dieron un tiro a la beseta. Son Garand, es una 30-06, que eso es un fenómeno. Que ya hoy en día es un arma que no... Pero son como potentes, entonces se demoró. Concho, qué alivio sentimos, Corso. Cuando se fue el helicóptero. Sí, yo creo que tiraba las granadas esas por cartucho. ¿Y cómo siguen cayendo el resto de los compañeros de ustedes? ¿No? Bueno, ya ahí se divide la cosa. Entonces cuando viene Ismael, que estaban, yo te diría, a 10 metros. ¿Ismael qué? Borges, el hermano de Maro, un muchito joven también. Viene y el isleño como venía a buscarnos a nosotros, porque ya se dan cuenta que no nos podíamos caminar. Ya era rastro todo, y nosotros decíamos, sí, nosotros díganle que nosotros lo alcanzamos. Y uno le dice así para que ellos se fueran, sí. Claro, y así mismo fue, vienen y se paran ahí, entonces le tiran el helicóptero y entonces ahí empiezan a tirar para abrir fuego. Pero ustedes no se pueden parar, no. Puncho, estaba malo esto, vamos, arrastrense, vamos. Y nosotros, sí, vayan andando, nosotros vamos atrás. Nosotros caminamos arrastrados ya yo con el fémur roto, cantidad. Y Elías igual, pero Elías ya tenía una mano, pues no podía con ella. Mira si Elías tenía tiro, que cuando él lo van a coger, 2 por los brazos y 2 por los pies, el que coge los brazos le dice a él, le dijo el nombre, oye, no, espérate, ¿cómo me vas a dejar el brazo en la mano? Él tenía todo esto desarmado. Entonces vino otro por la mitad, así, 2, cogieron por ahí, lo llevaron para el helicóptero y nos montaron arriba ¿A ustedes dos? A los dos, porque el otro que cae con nosotros es Chichi y García Roja de Guasimal, un negrito de Guasimal, de los utilleros famosos le dijeron. Entonces él podía caminar y todo, porque lo que tenía era aquí un tiro, entonces lo que estaba lleno de sangre, entonces parece que él se impresionó un poco. Y se quedó ahí, le dieron leña. Mira que uno en la prisión... ¿Estando herido? Sí, pero caminaba, tú sabes. Pero como había tanto negro en la... Porque Maro tenía ese día 4 negros en la guerrilla. Es muy importante que diga eso. 4 negros tenía, a Tomás García de Guasimal, él tenía una confianza en él, porque era un negrito candela, bravo y buenísimo. Y Tomás también. Pero entonces a Chichi, como él podía caminar, lo cogen y le daban culatazos. Mira que en la prisión uno vio golpes a gente. Cada vez que le daban un culatazo, él era asmático. Él a veces había que cargarlo para que... ¿Le dieron en particular porque era negro? No, le decían, que esa frase tú lo viste mucho en la prisión, negro, ahora que la revolución te cortó el rabo, o sea, que de mono lo convirtió en persona. Pero no podías estar... Una falta de respeto increíble. Pero el negro no podía estar contra ellos porque era un negro malo y esto, y le dieron leña, lo más grande de la vida. Y nosotros estábamos ahí, ya uno estaba, porque llevábamos mucho rato que nos íbamos, y tú sabes, ¿no? Y entonces a nosotros los dos nos montan, y a Amaro lo hieren bastante rápido, pero ya los últimos tiros que él le dan, se lo dan retirado a nosotros, porque ya nosotros estamos tirados. Al isleño y al hermano de él nos matan arriba, los 3 primos Viciedo también. A Fidel, el orientalito, él no podía tirar con las manos, y entonces él con los codos, ¿sí? Porque le dieron un tiro por aquí. Y él me decía, Raulito, alcánceme el R2. Él andaba con un R2, un checo de eso, que era el arma que mejor podía tener la guerrilla, porque las balas sí el arma americana era difícil, pero conseguir el parque, por la de los milicianos, no el miliciano que caía muerto que se le quitaba, o el que estaba conspirando que le daba bala, o en los cercos se quedaban botados, entonces la gente las recogía, se daban los chavos, y siempre había parque de ese tipo. Y entonces él decía, dame el reloj, mira a ver cómo lo puedes poner, dame un arma corta que me voy a matar, yo no quiero que estos HP me cojan preso, yo no quiero que me cojan preso. Y nada, en ese medio, y nosotros decíamos, no, Fidel, vamos de aquí. Él se llamaba Fidel, de Holguín era. El apellido Fidel, no me acuerdo exactamente. Bueno, de Holguín. Y ahí va, no, de aquí nos vamos, todos, de aquí nos vamos, Fidel, de aquí nos vamos. Ya nosotros estábamos con la pierna, vamos a arrastrarnos un poco, ya no podía, él estaba lleno de tiros. Y Ibrahim Palmero, hermano de Imerio Palmero, que lo mataron ahí, que fue el que cogieron después, ese cogió tiro más que Elías. Pero un cogidito. Y en ese momento no le rompieron las piernas en ningún momento. Él tenía tiros por el cuerpo, los brazos, por las piernas, pero no los huesos. Él logra irse. Porque ya nosotros no podíamos seguir a todo. ¿Logró irse del cerco? No, él queda dentro del cerco y se encuentra muerto a los 2 días dentro del cerco. Y Emerio está herido también
en una pierna, en el muslo, pero no le parte el hueso, sino los tendones, la cosa así, y un testículo. El testículo le llegó a las rodillas, metido en campos de caña escondido ahí. Y entonces fueron a buscar la orientación de un médico. El médico le dijo al colaborador, pero eso fue bajo milicia, eso fue después, pon 2 dedos, hazle un nudo y pícalo abajo. Pero fue a hacer eso, llevaron unas pastillas y unos antibióticos. ¿Y lo cogieron? No, estaba rodeado y no pudo llegar ahí. Llegaron ahí hasta la orilla de él y decían, él haciéndole cuando dice que decían, aquí es mentira, si este hombre está herido, porque veían rastros de sangre por las cañas y eso. Aquí no hay, ni nosotros nos podemos meter, aquí no hay quien se meta, aquí no hay quien se meta. Y él estaba ahí pegadito ya con una pistola, ya designado a tirar lo que tuviera ahí en la mano, en la pistola y a que lo matara. Se salvó, después estuvo con Maro, Maro lo recogió, ya Maro se recuperó y él se recuperó y el testículo no hubo que picarse, se recogió, dicen que quedó como si hubiera sido una cirugía en un hospital. Me dijiste que hubo 11 muertos en ese combate. 11 muertos. 11 y 3 que caímos heridos y 7 se fueron, 4 rompen el cerco. Maro queda dentro del cerco, Maro no daba más, se quedó. Maro Borges. Maro Borges, sí. Él no podía usar las cananas ya. Él termina con el Garan de un muchacho de Matanza, que es el apodo, lo único, nunca, siempre el ñato de Matanza, buenísimo. Y entonces él se va con el Garan de él, cuando lo matan, él le coge el Garan y se va con el Garan de él. Pero él tenía la canana en la mano y el Garan en el otro. Él no podía ponerse porque estaba abierto por aquí. Él lo cogió, parece un rafagazo del avión. Ya. La última vez que yo lo vi, ya yo lo vi tinto en sangre, ya, pero después... ¿Cómo se curaban esos hombres en las montañas? Mira, Maro Borges, ahí donde fue el daño que le hicieron a la guerrilla, no fueron los tiros ni la cantidad de milicianos que metieron. Ahí lo que le hizo daño a la guerrilla fue el desalojo que hicieron de la familia. Porque ahora tú estabas herido, y te voy a contar lo que le pasó a Maro lo más rápido que pueda. Estabas herido y tú ibas, si estaba el colaborador ahí, o cogieron preso uno en la casa, alguien de la casa quedaba, que te daba agua, te buscaba medicina, te curaba, te daba leche, café, lo que fuera, comida, y seguía, te podías escapar así, pero al desalojar toda esa familia, a veces metían milicias en la casa eso, y a muchos mataron buscando que estaban la gente ahí. El caso de Maro llega, Maro era muy práctico y conocido, pero él estaba, ya, te cuenta que él estaba abierto por aquí. El que hizo contacto con él primero, a los 3 días, él estuvo preso en Santa Clara y él está en Cuba. Y él me contó cómo estaba. Maro, tú le llevabas comida a Maro al campamento y el último que comía era el muchacho joven. Él estaba con un diccionario, siempre un cancionero. Y cantando. Mario tenía 23 años, un muchacho y alegre. Y entonces él llega a casa de Ismael, un tío mío, que ya murió, y Berta, que era la esposa. Ismael está preso para el condado allá y está con los 2 muchachos. Ella tiene 3 milicianos en la casa. Cuidaron todas las casas, hasta que no se llevaron para Miramar, que la desalojaron, estaban con 3 milicianos. Entonces él llega, Juan es uno de los del G2, que estaba infiltrado. Entonces, se perdió, estaba perdido. Y se perdió y dijo, Juan. Y entonces ella tiene una lengua, aquí no vive ningún Juan, déjense de comer bolas, esos son ustedes, creyendo ella que eran los milicianos que estaban atrás. Entonces viene uno por una esquina de la casa con 2 FARC, el otro se queda atrás en la casita y él está tocando. Es Maro, con la canana en la mano y el gano no se la puede poner. Y entonces le apunta, entonces le mete un rafagazo que se marcaron las casas ahí, directo a la puerta, vinieron así, directo y él se tira para atrás y le apunta el de la esquina. Eso es cosa de película, eso nadie lo cree, porque eso es una película. Y le apunta a los, se echan para atrás, y más que le está diciendo que es Maro. Entonces se van los 3 para allá, para la casita atrás, a tirar a lo que fuera. Él cogió por un platanal y ahí aquello, dice que le tiraron un tiro, bueno, por la noche. Al otro día por la mañana lo que amaneció de milicia ahí era terrible. Entonces, ¿qué hace el habilidoso? Parece que se le incendió el chucho otra vez. Y entonces coge por un potrito que era... No, te contaría la pérdida de sangre, el agotamiento físico. Agua por los arroyos cuando pasaba. Sí, señor. Más nada. Entonces, tú sabes que es un peligro tomar agua también cuando pierdes mucha sangre, pues te puedes desmayar como cogieron en Esquijarosa. Y entonces... llega y deja el rastro de sangre, deja los pasos marcados, porque era una entrada de la finca, donde era el melón, la entrada de melón, la finca del abuelo mío, que había como una tierra muerta, entonces, y después era una
una manigua, y dejó el rastro. Pero él regresa por ahí mismo, pegado a la casa, y no dejó marca ninguna. Abuelo que no dejó marca. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron buscando, peinaron desde por la mañana, desde que aclaró, todo, siguiendo el rastro de él, de la sangre y todo, que se había lastimado otra vez. Y buscando. Entonces, metieron una cantidad tremenda de milicia para el otro lado. Y él se puso frente a un campo de caña que tenían los Pardillos, los Orellanas. Una gente muy buena, pero que no se metían en nada, ¿tú sabes? Y entonces él se mete en ese campito de caña, donde él está mirando la casa donde le entraron el otro día. Nadie se iba a imaginar que él se metiera en ese campito de caña. Y entonces ahí cuando viene uno y él le habla quién es el que de esa vaquería, quién no es ese fulano, de fulano. Bueno, entonces el hombre va a dar la vuelta y dice, ¿por dónde tú vas? Dice, no, por la puerta, no sé. No, píqueme toda esa cerca por ahí y ve, dile a fulano que fulano está aquí con 8 hombres en el campo, estaba él solo en el campo de caña. Y le dijo, no te me desvíes, que los 7 hombres y yo te estamos apuntando, te vamos a apuntar, te vamos a quitar ahí. Entonces, no conocía al hombre. Y fue eso, dijo, y vino. Y él, lo primero que dile que me traiga algo de comer, él nunca pedía comida. Y algo de comer y algo para curarme, que tengo una herida grande, dile. Y entonces, bueno, vaya y se lo dice. Y en la casa esa, de ese señor, había milicia. ¿Cómo se las arregló él para salir de ahí? No lo sabes, pero lo curó, lo ayudó a curarse. No, fue para allá. Y le llevó queso, lo que tuvo en la mano ahí, unas vendas y cosas de eso, más o menos que pudo. Y se tragó el queso, dice, como un loco. Estaba amarillo, dice que tenía los ojos amarillos, que no... Y entonces empezó a preguntarle, ¿qué se dice de la gente? Ha habido muchos muertos, porque en realidad no sabía, él se separa y cuando parten el cerco por la noche, los 4, él no tiene contacto con ellos. Igual que Emerio Palmero, se queda también ahí, pero separado unos de los otros. Y entonces le cuenta, entonces ya cuando el hombre le dice, no, fulano pues murió, Elías murió, es lo que se dice, que murieron todos, que el hijo de Coco y Elías y Chichi están heridos, presos, pero no se sabe, se dice, pero no se sabe nada, si es verdad, si están vivos o no. Entonces ahí se le aguaron, porque con Elías acá, se le aguaron los ojos, entonces le dije, vete para allá, y a la noche, mueve, nada más oriente, me mueven un poco para irme, quiero ir para arriba abajo. ¿Y pudo establecer contacto con el resto de la gente de él después? Sí, no, entonces, pero el hombre no se fue de ahí. Se quedó con él. Dice, a mí hay que matarme aquí contigo. Ese guajiro fue... ¿Ese es el que está en Cuba todavía? Está en Cuba. Entonces, y fuerte que está ahí, es un animal. Y entonces, se quedó con él, lo movió. Dice él que con las tripas casi afuera, que tenía una herida muy grande. Y ahí caminaba y no te tires, y cuidándolo a él, en vez de cuidarse él, cuidándolo a él. Y, Raúl, y lo que tenía era el arma. Quería saber también, ¿cómo fue el caso de ustedes? Ustedes lo subieron arriba de un camión, me contaste. Cuando ustedes todos fueron recogidos por la milicia, que querían que todos estaban muertos. Hay 2 cosas que quiero que me cuentes en la mayor brevedad. Cuando ustedes fueron subidos heridos a un camión, si mal no recuerdo, y cómo fue el caso del compañero de ustedes que fue devorado por los puercos, por los puercos vivos. Ese fue el que te conté. Ese fue Ibrahim Palmero, el que te dije que tenía muchos tiros como... Porque él se separa, o sea, él sale del grueso del combate, él sale, pero no podía seguir, porque estaba mucho tiro. Entonces se queda detrás de una casa de un tío mío. Y entonces cuando aparecen las auras, al día y pico los dos, las auras a volar y un puerco de Ariste y un tío mío, se aparece con un pedazo, porque los puercos le comen al ser humano cuando se corrompe, que es una... Y se aparecieron. Entonces ahí lo buscaron, lo encontraron ahí, y lo recogieron. Pero del camión es el caso de Elías. Cuando nosotros nos tiran, nos acuestan arriba de unos milicianos muertos dentro del helicóptero. También hubo, por supuesto, caídos en combate de parte de ellos. Sí, cómo no. Y entonces ellos en las fechas esas ellos dan, parece, los más destacados, como este muchacho que ponen y otro más, de Tunicú. Pero los otros lo dicen, pues no, parece que no eran muy destacados en el fenómeno de ellos. Y entonces Elías, que se iba y volvía por tanta herida que tenía. Entonces levanta así el cuello y me dice, nos jodieron, pero hicimos algo delante de ellos. Uno de ellos se rió y todo. Dice, pues está loco. Oye, lo que... Y otros lo miraron con una cara también. Y así, pero eso no es. Eso fue después la gente en el G2 iba a decírselo. A ver quién era el que había dicho eso. Es que él era muy ocurrente.
Ustedes fueron 3 los heridos. No, los heridos, todo el mundo salió herido ahí, los 21. Pero bueno, te quiero decir, de Pero los que fueron apresados. Capturados 3, sí, 3. Chichi Roja de Guasimal, Elías y yo. Chichi Roja vive o ya murió. No, lo fusilaron. Ahí lo fusilaron. De la causa de ustedes fusilaron a más que a Chichi. De ese grupo ese día, sí, de esa fecha, sí. Fue enjuiciado junto con ustedes. No, nosotros no lo vimos más nunca. Nosotros estábamos en el hospital y él estaba en el condado. Y entonces ahí lo fusilan. Cuando lo traen a Santa Clara, creo, y lo fusilan. Y no estuvimos ni un minuto preso con él más nunca. Nos separaron. Él y a mí, como estábamos más heridos, nos montaron. Y ustedes eran un par de niños. Ajá, entonces de ese helicóptero nos dejan en un lugar que se llama Paredes, cerca de Guasimal. Entonces vino con un camión de esos con una camita, y ahí venía, había un guajiro ahí que después estuvo preso por delincuente, creo que era. Un guajiro y nos dijo, hijos de puta, así mismo con esas palabras, como si fuéramos 2 gorilas nosotros los vecinos. Y entonces ahí el helicóptero nos deja ahí porque tiene que regresar. Parece que hay otro encuentro más y entonces tienen que regresar. Porque el helicóptero estaba recogiendo a los heridos principalmente. A los heridos de ellos y a ustedes. Y había Cruz Roja también por los callejones pirando y la cosa aquella. Y entonces, bueno, pues a nosotros... Un combate de 11 muertos, un señor combate. ¿Cuántas horas duró el combate? Fíjate que la parte gruesa, de verdad dura, no fue de tanto tiempo. No. Yo te diría que no fue mucho tiempo, porque después entonces sí, más adelante, pero lo que ya cuando se rompió, que se mezcló milicia y alzado y todo el mundo ahí, que no se sabía quién era verde ni rojo ahí, fue eléctrico, fue bastante rápido. Qué chévere, como una especie de tributo a Maro Borges. Maro Borges es apresado con un grupo de compañeros en base a una maniobra de inteligencia de la dictadura y fue fusilado junto con otros 19 compañeros, si no me equivoco. Sí, 8 de él y Carretero con otro grupo de él. Bueno, en ese momento el Carretero era el jefe del Cambrai. Exactamente, Carretero. Entonces ellos hacen contacto, hay un hombre que lo prepara. Eso fue uno de los mejores trabajos que hizo seguridad con los alzados. Y entonces está ahí Alberto Delgado, que es el que está de administrador, hace contacto con mucha gente que estuvieron presos. Sí, muchos apuntan que Alberto Delgado era un colaborador real y que después, cuando fue apresado, se volvió un traidor. Yo no creo eso. ¿No lo crees? Él fue con esa misión ahí, yo creo. Porque él vivía en Morón, fue del ejército rebelde, dicen que se enfermó de los nervios. Y entonces hicieron un buen trabajo y ahí es cuando él cae. Hacen la película del hombre de Maicenicú, son las cosas ahí donde cogen a la niña Placeta, que era de la gente. Pero lo que no cuentan ellos es que fusilaron 19 hombres. No, eso no se habla. Ahí a Amaro lo fusilaron con 8 hombres más. Y a los de Carretero. De Maro quedaron gente, incluso están en Cuba, que a la mejor tú lo conociste en Isla de Pino, los esquiarrosas de Jatibonico. Sí. Aquí murió uno de ellos también. Y ahí lo fusilan ellos en esa causa. Eso, cuando nosotros nos enteramos, yo decía que era imposible que Amaro, Carretero, ese grupo, yo decía, ese grupo descubre en el barco ese se hunde. Porque ellos hicieron fiesta en seguridad de Estado, nosotros ignorábamos que era por eso. Y la alegría, sin derramar una gota de sangre de un compañero, hemos cogido las 2 guerrillas más asesinas, pero a la vez tenían su respeto por la guerrilla. Y yo no creía eso, nunca lo creí. Incluso el padre de Tomás Sangil estaba en el G2 con nosotros. El amor fue de la época que tú estuviste ahí. Y él nos dice, hijo, olvídense que Maro está tranquilo en Estados Unidos. Y nosotros ni nos ocupábamos de las bolas que había ni nada de eso. Porque estábamos contentos porque Maro se había salvado con todo el grupo. Y ya estaba preso porque fue la clave primera que llegaron con fotos, llegaron con esto y la cosa. Y entonces, que era para Carretero montar, y después la otra, que es cuando se descubre que Cheito hace una señal aparte con uno, aparte del que estaba infiltrado. Entraron todas las señales, menos esa que él había acordado con el pariente que se iba con Carretero. Que Cheito iba a ser el tercero, el próximo viaje iba a ser el de él. Y tuvo esa chispa así que... Pero Cheito estaba muy avispado, estaba realmente preocupado por la situación. Me refiero a Cheito León. Sí, a Cheito León. Es que, Corso, a esas alturas, eso fue el año 64 ya, tan fácil salir en una guerrilla así. Pero quizás Maro nunca estuvo de acuerdo en irse. Ahí en la película lo ponen que él es el primero, él no. Él no estuvo nunca, y Carretero tuvo que hablarle fuerte para que aceptara.
países. Porque Maro pudiera estar aquí, el portón de Sá se lo ofrecieron ahí cerquita de Guasimal, le ofrecieron salida a gente que estaban aquí, ¿no? O sea, no era uno que lo invitó, no, gente que se iban y querían, entonces podemos ir sacando poco a poco, y no quiso, nunca quiso. Bueno, pues vamos a rendirle tributo a la memoria de esos hombres que entregaron su vida en combate y que también le entregaron el paradón de fusilamiento. Quechole, una última pregunta. ¿Volverías a hacer lo que hiciste? ¿Estás arrepentido? No, yo no, ¿qué va? Para mí eso es mi orgullo, para mí, tú no sabes. Ver participado en esa lucha y con quién participé. Con un hombre que, de verdad, y el grupo de Maro y todo, y es que fueron todas las guerrillas, fueron heroicas, de verdad. Pero no, a mí no me... Jamás. ¿Estás orgulloso de ese pasado? No, sí. Yo creo que eso es lo único bueno que he hecho en mi vida, es eso, me parece. Porque, de verdad, una y dos veces más, ahora de decir de hacer algo que no está ya uno... No tenemos rodillas. No hay ya. tren de aterrizaje. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De verdad que sí, que muchas gracias. Gracias a ustedes porque vean esta entrevista a Raúl García, el Quechole, un joven combatiente cubano. Gracias al productor y director de esta grabación, Wenceslao Cruz, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana con el Totalitarismo. Les espera en una próxima entrega de Encuentro con la Memoria. Cuba, Encuentro con la Memoria. Gracias.